Bienvenidos jóvenes a esta clase virtual de este video de YouTube que hemos preparado, en especial yo en mi asignatura de Historia en primer grado, correspondiente a los grupos de primero B, primero C y primero D, donde iremos trabajando semanalmente las indicaciones para las tareas a realizarse durante cada semana. En este caso vamos a iniciar esta primera semana con el eje principal de ese primer trimestre, que se llama Formación de los Estados Nacionales. Vamos a ver diferentes estatutos de cómo se fueron consolidando ciertas naciones, ciertos estados, cómo fueron evolucionando, a qué se enfrentaron y sobre todo cómo fue el avance y si hasta hoy en día en la actualidad podemos tener alguna evidencia de que se fundó o dónde se fue desarrollando. Bien, el primer tema a analizar de esta semana lleva por nombre pasado presente. Eso nos sonará a que vamos a analizar el pasado, temas del pasado, para representarlos en nuestra época actual, nuestro presente. Y bien, todo eso también va a tener como eje principal la reflexión sobre la presencia de la guerra en el mundo actual, de que actualmente vivimos en un mundo con guerras hasta hoy en día. Pero bien, para saber un poquito más, vamos a estar realizando una actividad con unas preguntitas sobre qué es una guerra, qué es un conflicto y qué diferencia hay entre ellos. Esa es la tareita que ustedes van a tener. Primeramente, están en las guías que les vamos a proporcionar, donde ustedes con sus propias palabras y con lo que ustedes conozcan o entiendan, van a describir y darle respuesta a esas cuestiones, ¿sale? Y también vamos a realizar la lectura. Parte principal de ese trabajo a distancia es leer los temas que nos presentan nuestro libro de texto. Claro, que igual vamos a estar revisando esas actividades en las sesiones de Google Meet cuando hagamos preguntas a nuestros compañeros o yo les haga preguntas a ustedes. Bien, en esa primera semanita sobre el tema de pasado presente iremos analizando ciertas situaciones que se dieron en la guerra durante el siglo XXI y sobre todo consecuencias que han tenido a lo largo de los años. De igual manera tendremos y sobre todo vamos a estar analizando en el libro de texto ciertos conflictos que se fueron dando. Primeramente, vamos a estar hablando sobre la formación de los estados y naciones, como les decía al principio, y en ello nos hace mención en diferentes etapas de la humanidad sobre crisis, la crisis severa, la guerra civil, sobre todo la guerra de independencia. Cabe recalcar que esta semana tenemos la celebración de la independencia de nuestro país, que también forma parte de estos acontecimientos que hoy en día celebramos o podemos tener alguna anécdota para recordar. En este caso, en nuestro país, tenemos a los héroes de la nación, como lo podamos considerar, a los personajes que forman parte o fundamentaron parte de la independencia de nuestro país, como son Miguel Hidalgo, José Ortiz Domínguez, Ignacio Allende, Matamoros y los personajes más desconocidos que pues por alguna razón no se les considera históricamente, pero sí también forman parte de ello. Esos son algunos que les pude mencionar hasta el momento, que ustedes también ya estarán realizando su actividad que les dejé como tarea especial para celebrar y también conmemorar este acontecimiento de nuestro país sobre la independencia de México. También, ¿qué vamos a hacer? Bien, en esta primera semana vamos a estar realizando la lectura inicial. En todas las actividades que tengamos de manera a distancia, vamos a realizar las lecturas de cada tema que se marque o se pretende analizar en cada semana. Vamos a estar realizando nuestra lectura, vamos a estar subrayando partes principales del texto en nuestro libro, al igual que si nos encontramos con algunas palabras como un ejemplo, la tertulia, o no sé qué significa un gremio, o no sé qué me quiere decir este conflicto, o qué es una crisis. Bien, si durante la lectura podemos apreciar esas palabritas o frases, lo que vamos a hacer es detenernos, agarrar nuestro diccionario
y allí mismo encontrar y buscar la definición, encontrar la definición de ese concepto que nos está poniendo un, eh, un nos está presentando una pausa en nuestra lectura. Bien, tenemos que leerlo, darle, buscar, encontrar la definición, entenderlo y ya después seguir con esa lectura, continuar hasta ya acabar de acuerdo a las páginas señaladas. ¿Sale? Y de ahí, todo lo que tengamos que hacer, hay que un poco analizarlo, no memorizarlo, vamos a analizarlo para que se nos quede grabado lo que el libro de texto nos transmitió y sobre todo las palabras que no entendimos, cuyo significado nos pueden ayudar a comprender más ampliamente en la definición y todo el contexto en el cual se va desenvolviendo y van saliendo estas palabras. Es muy importante que también tengamos cuidado de leer detenidamente y cuantas veces sea necesario. No con una sola leída vamos a entenderlo tan fácilmente. Hay personitas, hay compañeros que sí lo puedan hacer, pero hay quienes se les dificulta un poco y hay que volver a leerlo 2, 3 veces más hasta que se nos quede, ¿sale? Es muy importante. Y para ello también vamos a necesitar nuestra libreta para anotar las indicaciones que se nos piden en la guía, sobre todo las plumas en las tintas negra, azul y rojo que les mencioné en la sesión de Google Meet. Nuestro diccionario va a ser nuestra arma también diaria, igual que nuestro libro de texto y marcatexto, efectivamente, para ir subrayando las ideas claras y sobre todo las palabras que no entendamos su definición o no analicemos con determinación qué significa. A veces hemos escuchado hablar de ellas y no sabemos la definición que tiene o por qué viene en este contexto histórico. ¿Sale? Bien, les explico la primera actividad de esta primera semana que hace referencia al pasado y el presente. Bien, primeramente tenemos el análisis previamente de nuestra lectura, pero ¿qué va a llevar nuestra actividad? Eso es punto muy importante. Para cada actividad es importante poner el título del tema, en este caso es pasado presente, el aprendizaje esperado, la fecha, el nombre de ustedes, los alumnos, el grado y grupo. Aquí con el aprendizaje esperado lo podemos encontrar al inicio donde nos da el tema para ir poniéndolo igual y tener reflejándolo para nuestra libreta y también entendamos cuál es el fin de este tema. La actividad introductoria para esta semana lleva la resolución de 3 preguntitas que vamos a responder con nuestras propias palabras y anotarlas en nuestra libreta. Las palabras son: ¿qué es una guerra? ¿Qué es un conflicto? ¿Qué diferencia hay entre estos dos conceptos? Nosotros los vamos a definir y en la sesión de Google Meet vamos a realizarla y yo les voy a explicar detenidamente estos conceptos según mi criterio y según las del diccionario también, para ir viendo, nivelando y cortejando cuáles son las definiciones más claras y precisas, ¿sale? La segunda es realizar la lectura de la página 16 como título, que es la guerra, hasta la página 18 que lleva en título azulito allí en el libro de texto, que es la guerra, para ir determinando también y analizando lo que nosotros pusimos en nuestras preguntas según nuestras palabras, nuestro criterio, para también ir determinando a qué se refiere este concepto. Bien, una vez iniciada la lectura, como les mencioné anteriormente, vamos a ir subrayando las partes que nos parezca importante, lo más importante y breve. Y como les mencioné también, si encuentran palabras que no entiendan, subráyalas y con ayuda de tu diccionario encuentras su definición para que continúes con tu lectura y también te vayas envolviendo a qué se refiere esas palabras en el contexto histórico. Bien. Y si no quieres, y si no encuentras nada, pues, y lo sabes, pues bueno, queda a tu criterio. Pero es importante también analizar la lectura y encontrar también palabras no sabemos su definición. ¿Sale? Seguidamente, como producto final, tenemos, de acuerdo al analizado a la lectura de que nos dio parámetros, nos dio definiciones, nos encontramos palabras o un sinfín de información, vamos a elaborar un mapa conceptual
en nuestro cuaderno, donde anotamos los datos importantes de lo que es la guerra, al igual los tipos de guerra que se han suscitado a lo largo de la historia, porque todo eso lo menciona la lectura. Y bien, ya tenemos esto y todas las indicaciones, ojo, las indicaciones para enviarlo. Tiene que contener título, aprendizaje esperado, fecha, nombre del alumno, grado y grupo. ¿Sale? El nombre completito para que no haya pierde al momento de calificar. Y bien, ¿cómo vamos a enviar los trabajos? Los trabajos se van a enviar a través de WhatsApp en mensaje privado, no en el grupo. ¿Por qué no en el grupo? Porque si adelantamos las tareas, hay algunos que lo van a hacer el mismo día que vean este video y van a agilizarse y lo envían en el grupo y ven los demás cómo está hecho, pueden copiar o plagiar la actividad y después yo cómo voy a saber que esas palabras son del alumno o se lo copiaron al otro alumno que lo envió primero. ¿Sale? Para eso es mensaje privado a mi WhatsApp, un mensaje privado me envían la imagen capturada desde su libreta, pero ojo, hay que tener en cuenta que esté lo más claro posible para que yo pueda leer y también analizar lo que ustedes han transcrito en su cuaderno. ¿Y qué días vamos a tener las entregas? Todos ya tienen la infografía que les pasé sobre los horarios de atención y fechas de envío y las sesiones de Google Meet, pero no está de más que yo se los repita. Bien, los jueves corresponde la entrega de tareas al primero de, es de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde para enviarlo. Los viernes al primero B les corresponde de 8 a 1 p.m. Y también al grupo de primero C le corresponde de 8 de la mañana a 2 de la tarde para enviar sus trabajos. ¿Sale? Y bien, nuestra segunda semana viene enfocada a, siguiendo la secuencia de las guerras del pasado presente. Ahora vamos a hablar sobre la guerra en Siria y sus consecuencias de la guerra. Ya hemos analizado que es una guerra, que es un conflicto y que se da de la semana anterior. Esta corresponde a la semana del 21 al 25 de septiembre. Y también tenemos que analizar, tenemos que leer, tenemos que subrayar, tenemos que encontrar también palabras que se nos metan en el camino de la lectura y nos detengamos a encontrar su definición en el diccionario y no sepamos qué significa. Por eso es importante el diccionario, nuestra arma principal, el libro de texto y nuestro cuaderno. Marca textos, el color de las tintas igual ya sabemos cuáles son. También en toda tarea tiene que llevar, nuevamente repito, el título del tema, aprendizaje esperado, fecha, nombre del alumno, grado y grupo. ¿Sale? Para que no haya pierde con quien no ha enviado su tarea a tiempo y quien es ya. ¿Sale? Bien, seguidamente con esta actividad de la guerra en Siria y consecuencias de la guerra, tenemos una lectura por realizar correspondiente a la página 19 hasta la 21, donde vamos a encontrar información sobre la guerra en Siria, los conflictos de otras naciones que han tenido y cómo vemos hasta hoy en día estos conflictos activos, la Segunda Guerra Mundial y un sinfín de actividades que podamos encontrar.